Ay, los actores siempre tienen broncas entre sí. Ujú. Primero arreglen sus broncas y luego me vienen a cobrar. A mí me lo dijeron en una ocasión y lo sentí como un gancho al hígado, pero de verdad, obviamente no me dejé y le reviré al señor, pero en el fondo tenía razón. Y eso es verdad. En vez de ponernos todos una camiseta institucional en ambas instituciones, ponernos la camiseta institucional y tratar de jalar, eh, Nos estamos señalando los unos a estamos, los otros. exacto, nos estamos peleando. Sí. Que hay algo que, y eso sí es cierto, que los puestos a los cuales se puede acceder por elección de los compañeros tienen que ser efectivamente para gente cuanto más preparada mejor. La selva es muy importante a la cual se van a enfrentar. Así es. Entonces, esas mesas de consejo en donde se desarrollan los convenios, los acuerdos, los contratos, donde te vienen con una bola de abogados y realmente, Y no tengas una preparación, exacto, no, para no, no estar puedes. Sí. entre tiburones tienes que ser un poco Por lo tiburón. menos saber nadar, ¿no? Entonces, si en Pues tu vida has nadar y abierto, correr sí, y morder si es necesario también. Por escuché, eso, escuché por ahí a un compañero que el año que viene pretende postularse y en su vida ha abierto el estatuto y dices, o sea, este cuate me vino a preguntar a mí de qué va el estatuto. A mí, que soy aspirante, o sea, me vino a preguntar. Digo, el ser aspirante no quiero decir que sea poca cosa. No, soy aspirante por otras situaciones, pero trato de estar preparándome constantemente precisamente para que no me subestimen de que no tengo conocimiento. Pero una persona que ya es activo, casi honorario, quiere jugar y nunca ha abierto el estatuto, dices, primero apréndate el estatuto, el reglamento. Bueno, empecemos desde quienes fundaron la ANDA, ¿no? Entonces, es muy curioso que por ser famosos, nada más por eso, entonces voy a votar por él porque me cae bien y como me gustó el personaje que hizo en la novela tal, voy a votar por él. Pues sí, pero a lo mejor no sabe ni leer. Usaba chícharo porque sí, no sabe ni leer. mira, realmente es necesario tener una preparación cada vez más. Y Sí. tienes que saber, yo no te digo que seamos expertos porque no lo somos. Sin embargo, los actores tienen muchas capacidades. Yo he conocido muchos compañeros que saben de administración y lo hacen muy bien. Y compañeros que, bueno, en mi caso yo sé de leyes, pero porque obviamente soy abogado y me especialicé en esta materia. Pero hay muchos compañeros que saben de muchas cosas y que las pueden poner en común. Claro. Yo más que jugar, de hecho la palabra jugar cada vez que la oigo no me gusta. Ok. Yo sé que la usa todo el mundo. Mm. Dicen, vamos a jugar. Dice, es que Es que, quiero jugar. Y yo dije, la ANDA, ni la ANDI son un son un juego, juego, claro que no. son instituciones, no vamos a jugar. Tú cuando el primer pensamiento cuando llega uno a un despacho después de haber ganado, y me ha tocado ganar 2 veces, 3 veces, he ganado por votación de los compañeros, lo primero que tienes es un despacho en donde tienes la mesa sin nada, Ujú, así, sin nada, ujú. y tienes que empezar a construir. Así es. O bien te empiezan a llegar todos los pendientes de un montón de cosas que tú dices, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y son Entonces pendientes no de es años, jugar, ¿no? Que se vienen arrastrando de tengo que años. resolver, tienes que resolver y proponer. Resolver los pendientes, Sí, obviamente, sí. resolver contra lo que te vas a enfrentar y proponer salidas viables para que la asamblea tome una decisión de si esa salida es la viable y cómo podemos entre todos empujarla. Ante una dificultad tan grande, tienes que plantear, obviamente, las salidas correspondientes. Por ejemplo, se habla mucho de jubilación. Jubilación es uno de los troncos eh, fundacionales que tenemos dentro de nuestra institución. Un poco para eso fuimos creados, aparte de los contratos colectivos y de toda la parte laboral, pero la jubilación del actor es algo muy importante. Sin embargo, yo te puedo decir que la jubilación, lo que dan las empresas, y no hablo ahora en una pandemia, lo que dan las empresas en un periodo normal no es suficiente para pagar la jubilación del año, nunca, por decirte. Te voy a hablar de números redondos, pero ciertos. Normalmente entran en un año normal, 50 millones de pesos a jubilación. Sin embargo, el gasto de jubilación con
con el pago del aguinaldo que se hace a final de año, oscila entre 53 y 54 millones. Y digo que oscila porque entran algunos compañeros, otros desgraciadamente fallecen. Entonces, hay una fluctuación. Quiere decir que sin que haya necesidad de armar tanta laraca, normalmente se toman de 3 a 4 millones de pesos al año del fondo de jubilación. ¿Por qué? Pues que es para pagar la jubilación de los compañeros actores en su aguinaldo. Esa es una de las cosas. Sin embargo, no se ha hecho nada nunca para decir, salvo casos muy contados, para tratar de obtener recursos de alguna otra manera para jubilación. Si sabemos que tenemos un déficit, hay que hacer cosas y hay que crear planes. Hay que crear planes de trabajo. Eso es básicamente lo que yo veo. Ahora, que no tiene que ver con honor y justicia, pues sí, no tiene nada que ver con honor y justicia. Sin embargo, creo que estoy empapado de todo lo que tiene que ver con el sindicato. Claro. Y eso es un trabajo de todos. No, y es que es nuestro futuro del que estamos hablando, porque en 2 días ya ocupamos de jubilación, ¿estás de acuerdo? Bueno, a lo mejor yo me tardo 3, pero ¿estás de acuerdo que ya estamos a la vuelta de la esquina? Entonces... Y luego hay otra situación también que, defectos, estoy hablando de vicios que se han ido haciendo, y es el hecho de que cada secretaría trabaja casi como si fuera un castillo feudal. Es decir, a veces sin comunicación entre unas y otras de las secretarías. Entonces, creo que eso es algo en el cual tenemos que trabajar mucho como sindicato y como compañeros, en el hecho de decir, tener un plan común de trabajo, y ese plan común, todas las secretarías empujar, cada una en sus funciones que tienen específicamente, están en el estatuto, cada una de ellas empujar para lograr un bien común. No que cada una se quede en su feudo y nada más. Eso ya no es mi problema. Yo creo que no es esa la situación. Yo creo que el problema o los problemas, que son muchos, que tienen nuestros sindicatos son problemas de todos. Y tenemos que verlos así. Sí. Y si yo en lo que hago como auxiliar o en comisión de esto, en la comisión del otro, yo puedo aportar para que ese problema sea solventado, pues es que es mi obligación. Es un mismo barco, querida Alejandra. Alexandra, estamos en el mismo barco todos. Si nos lleva la tostada, nos lleva a todos. Esa es la situación. Ahora, mucha gente dice, es que la ANDA ya está acabada. No, no está acabada. A la ANDA, por cuestión de contratos colectivos, entran aproximadamente entre 500 y 600 millones de pesos al año. Así te lo digo. Motivado, de ahí son los sueldos de los compañeros, los sueldos de los socios, los gastos, la cuota de administración del 10% o cotización, las aportaciones tanto para previsión social, estancia infantil, jubilación. Es decir, si sumamos todo lo que entra, estamos hablando de 500 millones de pesos. Entonces, creo que sí es una institución fuerte. ¿Que haría falta que entrara más? Sí, definitivamente. Que hubiera más fuentes de trabajo controladas, no me gusta la palabra controladas, pero sí con mayor presencia de la ANDA, sí, definitivamente. Que tenemos una deuda al teatro, el teatro lo hemos ido perdiendo, pues sí, definitivamente. Y que cada vez tiene que haber más presencia. No, y si lo tratan mal, y si lo tratan mal, pues peor. Así es. Y te puedo decir, sin embargo, el control que se tiene en cuanto a las televisoras o lo que se tiene a las televisoras, digamos que hacen televisión vía streaming o productoras independientes, televisoras independientes que se llaman, pues es prácticamente todas ellas cotizan a la ANDA, todas. El teatro no. El teatro se nos fue. Cuando fue el origen de la ANDA, de hecho, es muy curioso. Y el cine también hay mucho que ver con compañeros. Hace poco hubo una película en el estado de Veracruz en donde fueron varios compañeros, bastantes compañeros. En esa película se presentó la delegada, no pasaba por ANDA y ninguno de los compañeros quiso pasar por ANDA. Lo curioso es que a uno de ellos, no digo nombres obviamente, pero a uno de ellos le dio COVID. Y esa persona se tuvo que atender porque obviamente cayó mal, o sea, sí se enfermó mucho, desgraciadamente, y ya está bien, afortunadamente, pero cayó y fue la ANDA la que le ayudó, la que le apoyó médicamente, pues porque tenía los derechos sindicales y cumplía con los condicionamientos. Pero qué curioso que
esa película no iba a pasar por ANDA, no pasó por ANDA. Bueno, no lo sé, eso lo tendrá que informar el secretario del Trabajo, pero originalmente no estaba en ANDA. Y no estaba en ANDA porque los compañeros no quisieron entrar a ANDA. Entonces ese es el tema. También hay que ver ese aspecto de que muchos compañeros dicen, se quejan de, es que no tenemos controlado el teatro. Sí, ¿tú has pedido que vaya tu delegado? No. Pues por ahí puede ser el problema, ¿verdad? Sí. Mucho es de la administración, la que sea. Por eso te digo, sé los defectos, las virtudes de que han tenido las 3 administraciones que me han tocado, las omisiones también que ha habido en las 3. Y te puedo decir que estamos de acuerdo que hay eso, pero hay también una actitud por parte de los socios de querer cooperar con su sindicato. Es muy importante. Mucho, muy importante. ¿Por qué para llegar casi siempre pasa que todos son súper buena onda, llegan a su cargo, toman su escritorio y después ya se sienten dueños y señores del cargo y se manejan con una prepotencia, con una arrogancia, creyendo que van a estar ahí eternamente y se les olvida que la silla es prestada, ahorita estás tú, mañana puedo estar yo. ¿Por qué pasa mucho eso si solamente son nuestros representantes? Solo son quien me representa en mi sindicato, quien está cuidando mis intereses. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué en Luis Javier no veo eso? ¿Por qué Luis Javier es el mismo, pero en Televisa, pero es el mismo en la calle, pero es el mismo en la cafetería, pero es el mismo? ¿Cuál es ese secreto que tiene Luis Javier? Que no se le sube la espuma a la cabeza. Mira, no me gusta andar con máscaras. Aunque son las máscaras del teatro, yo las máscaras las uso para trabajar en algún personaje. Pero fuera de que yo me quito la ropa del personaje, no me gusta andar cargando máscaras, porque sería verdaderamente terrible en la vida andar cargando máscaras. Sí, claro. O sea, no, yo soy como soy un padre de familia, un profesional, con mis hijos, mis problemas, mi esposa, que tenemos muchos años casados, me topo con los mismos problemas que puede tener cualquier compañero actor, sé lo que es tocar puertas, lo que es ver esos pasillos de Televisa, sé lo que es estar en la chuleta, como le llamamos, dándonos nuestras llamaditas y nuestros paseitos para buscar un casting, un apoyo, un personaje y lo sigo haciendo y a mucho orgullo. Claro. Y yo creo que tiene que ver con tu educación. Realmente no hay por qué sentirse nada, porque tú lo acabas de decir, las instituciones están hechas de seres humanos y somos todos los que pertenecemos a la institución. Que te elijan, ya de por sí que te elijan créeme que es un privilegio y hay que verlo así. No soy el mejor, tal vez sea el más apto, pero a la larga yo me voy a tener que ir y en el tiempo que esté tengo que construir algo para que todos puedan hacer uso de eso. Y si Landa era de tal manera en una época y yo me puedo ir y dejar un ladrillito mejor puesto, pues lo dejamos. Creo que eso es un poco, yo creo que tiene que ver contigo, ¿no? Con tu educación, con tu esencia mamá, también, ¿verdad? Papá, con la leche que tienes. No sé, digo, yo no tengo por qué andar cargando máscaras. He tenido cargos y todo importantes, creo. Pero la importancia de un cargo no es que tú seas el importante. La importancia del cargo es por la responsabilidad que tienes. ¿Y qué vas a hacer con esa responsabilidad? Y el que te puso en ese cargo es tus compañeros. Claro. Tú no eres el mandante. Si hablamos del mandato en derecho, tú no eres el mandante, eres el mandatario. Y a veces el mandatario se cree que el mandatario es lo más importante. No, el mandante es la asamblea. El mandante son los socios que te eligen a ti para que tú, en nombre y representación de ellos, hagas determinado tipo de actividad. Que tampoco son nuestros empleados, ¿eh? Aclaremos. Tienes que rendir cuentas de esas actividades. Pero aclaremos este punto, porque se puede perder esa delgada línea. Tampoco son nuestros empleados, ¿eh? O sea, no estoy de acuerdo en que tomen el cargo como dueños y señores y crean que jamás los van a mover de ahí y que ya por eso pueden tratar mal a sus compañeros, pero tampoco estoy de acuerdo en que digan, es que es mi empleado, porque por mí gana. No, espérame, es un compañero
que tú elegiste para que te representara. Y cuando responden, no, yo no voté por él. Ah, pues entonces está ahí porque tú omitiste ir a votar en contra de él y votar por otra persona. Tanto peca el que mata a la vaca, siempre lo he dicho. Entonces, hay que dejar claro ese punto, que eres un compañero que nos representa. Y eso yo creo que es lo que me agrada de ti. Te lo digo honestamente y me conoces tanto como amiga como compañera. Y sabes que este canal es muy neutral. No soy alguien que acostumbre ni a carabanear a nadie, pero tampoco a ser hipócrita. Yo no estoy de acuerdo en que los compañeros repitan o cambien de silla, por así decirlo. Y lo voy a decir francamente porque yo soy como la voz de lo que piensan los demás. No estoy de acuerdo en que lo hagan, pero en este caso, en esta excepción, sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, y te repito, no por la amistad que tengamos, sino por la preparación que tienes y por el buen ejercicio que has llevado hasta este momento, porque cualquier compañero del color que se pinte puede llegar a tu puerta y solicitarte lo que se necesite, y tú estás ahí dispuesto para otorgar la información. O sea, eso es muy importante, porque eres un compañero que está preocupado por tu beneficio, pero tu beneficio es el beneficio de todos los demás. Eso es muy admirable. Y por eso yo Sí, votaré por ti. es así, digo, si hay una buena previsión social, yo me voy a ver favorecido. Si hay una buena jubilación, yo me voy a ver favorecido. Si hay mayores contratos, pues me voy a ver favorecido de esos contratos. Esa es la mentalidad que tengo. Por eso digo, no es que seas mejor que los demás. Tal vez tienes capacidades porque estudiaste, porque, en fin, te moviste y lograste algunas cosas en cuanto a conocimientos, tienes unas capacidades que es tu obligación el ponerlas en común de los compañeros, si crees en el proyecto. Eso es lo importante. Yo podría, y de hecho tengo, despacho y llevo casos por fuera, jurídicos, en ninguno que tenga que ver en contra o ni contra mis instituciones, ni contra los actores. En eso lo tengo muy claro. Editoriales y cosas así, yo derechos de autor, pues es lo que es mi especialidad. Pero siempre, siempre, mi tirada siempre es estar cercano a las instituciones y pues poner sobre la mesa lo que soy, poco, mucho que soy. Actor, 36 años de trabajo actoral en México, lo de España no lo cuento porque yo era chico, pero Honorario. soy honorario, he pasado por todas las ramas de nuestras especialidades, menos Stones y algunas, pero sí me han tocado realmente casi todas las ramas del espectáculo. Entonces, en el fondo yo estoy en el escenario desde que yo tenía 5 años, primero con mi mamá, como músico, en fin, ha sido una carrera de toda la vida. Yo no me veo fuera de un escenario porque siempre he estado en uno. Entonces, obviamente, los conocimientos que pude haber adquirido en derecho, pues los pongo al servicio de mi gente. Y eso me lleva a las instituciones en donde estoy viendo que puedo aportar un buen contrato colectivo o un buen contrato en la ANDI o en este caso una buena negociación, pero no queriendo nunca ni empujar al otro, y eso que quede muy claro, ni buscar el protagonismo. Si tú te has dado cuenta, yo no he buscado primer crédito. Así es. He buscado ser parte de un gran proyecto siempre y de apoyar al compañero que esté arriba o que esté en la secretaría o que esté en la presidencia, siempre tratando de apoyar porque los logros que se hagan no son logros de uno, son logros de un equipo y que al final van a hacerse beneficiarios todos los actores, todos los intérpretes, todos los artistas, todos nosotros, toda la comunidad, porque somos una comunidad. Admiro tu estómago, sobre todo tu estómago, que nunca caes en provocaciones, porque sí, claro que hay quien te provoca y te pica y te pica. Y me gusta que sabes conducirte, eres muy respetuoso con el compañero, independientemente de que si tienes o no amistad con el compañero, sea quien sea, tienes ese respeto y eso es muy importante. Eso es algo que aunque los compañeros piensen que no es necesario, sí lo es, porque ustedes nos representan y ustedes son esa familia que hace falta que esté unida dentro del sindicato para beneficio y en pro de los compañeros.
no para estar en contra, no para terminar con esta guerra de colores y esta guerrilla que existe dentro del sindicato actualmente, de compañeros que porque no piensas igual que yo ya eres mi enemigo, y pues no, ¿no? Sí, no, mira, yo te digo, tengo eso muy claro. Yo me doy cuenta que lo que queremos todos los seres humanos, y en el caso de los actores, en el caso de los actores, de mis compañeros actores, se vive desgraciadamente mucha soledad. Uh-huh. Hay gente muy sola, Uh-huh. muy sola. Y lo único que quiere el actor, como cualquier ser humano, es ser escuchado. Y hay que Ay, se nos pasmó. escuchar de rechazo, sino escuchar. Muchas veces yo, a lo mejor no tengo la solución, a lo mejor no está en mí, pero sí por lo menos algo que aprendí de mis mayores es a escuchar, escucha a los demás, escucha a la gente quiere hablar. Y si te tienen confianza o creen un poco en ti, pues escúchalos, es lo menos que puedes hacer. Y si en tus manos está solucionar su problema, pues trata de pensar como ellos, de verte en sus zapatos y tratar de decir cómo le ayudo yo a esta persona para que salga este problema que tiene, a dónde lo puedo canalizar, con quién hay que hablar, qué teléfonos le puedo dar, en fin, en pocas palabras, tratar de canalizar para que esa persona pueda salir del hoyo, del problema en el cual se encuentre, siempre y cuando esté en tus posibilidades, ¿no? Pero bueno, pero eso es porque, bueno, así he sido y soy, y pues es mi forma de ser. No lo ubico de otra forma. El respeto creo que es algo que te enseñan, lo desarrollas y ya llega un momento en que no sabes vivir sin él. Y a veces pasa uno coraje, sí, claro, pasas coraje, pero tengo una gastritis terrible, galopante, Sí. pero siempre ando con mis pastillitas de omeprazol y cosas de esas. Pero es que porque retienes, porque no eres volátil como yo, que a mí me pican y yo sí exploto. Eso hace daño también a la salud. Ahora, también esto no quiere decir que uno tenga que ser pusilánime, cuidado. También soy muy bravo. Nada más que Claro. cuando yo ya me pongo bravo es porque pues ya he metido gente a la cárcel. No tengo ningún problema, ningún empacho. Creo que todavía quedan 2 que metí a la cárcel en algún momento determinado. Entonces, no en las instituciones, sino en mi trabajo como abogado, es algo normal. Entonces, No sé. no tengo empacho, vamos, duermo muy tranquilo y no hay mayor problema. Pero hasta que llega el punto de que se despierte el dragón, trato de ser lo más ecuánime, tranquilo y escuchar. Pero si hay que tomar decisiones, sí. Y si hay que, bueno, en distintos aspectos de la vida, yo he tenido que demandar a empresas importantísimas, sabiendo que eso podría dar al traste con mi carrera. Y sin embargo, me salió muy bien la jugada porque las empresas al final, digo, mis palabras fueron las siguientes: yo te tengo que demandar porque no estás cumpliendo con la ley y hay muchos compañeros que están haciendo la presión y obviamente yo te tengo que demandar, pero podemos llegar a un acuerdo. Tú dime, hay que llegar al acuerdo ya entre las instituciones. Y al final se llegó al acuerdo. Entonces, a veces hay que saber qué armas tienes y cómo las puedes mover, pero para un beneficio no personal, que en el fondo es personal, porque si yo logro un cobro mejor o un contrato mejor, pues Cuando te obviamente me toque voy a a ver ti, beneficiado. claro, por supuesto. Eso es claro, digo, si yo no viviera de ser actor y fuera un abogado contratado, pero pues no, digo, cuando me toca hablar por la ANDA ahora mismo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en caso de estatutos, yo le digo, a ver, perdón, yo estoy hablando, pero estoy hablando por 8,000 socios, yo estoy hablando por 8,000 80 y compañeros. tantos. O sea, yo estoy hablando de una institución que viene desde el año 34. Estoy hablando de que esto es parte de la historia de este país, señores. Ustedes van, vienen, la ANDA permanece, ha permanecido, han pasado por ahí presidentes, ha pasado de ahí todo. Y es el sindicato más antiguo de actores del mundo que yo tenga conocimiento. Entonces, ante eso, no es porque hables por ti, es que hablas por toda una tradición, por todos nuestros viejos, todos nuestros mayores, fundadores, todos los que se nos fueron, todos los que pusieron los ladrillos aquí y todos los muchachos que están ahora mismo inscribiéndose a la ANDA y que quieren seguir una carrera actoral.
claro. Eso es la grandeza que tienen las instituciones, el retomar lo de nuestros mayores, tocar lo que te toque a ti, el periodo que te toque a ti, tratar de aportar lo más posible y construir lo más posible para las nuevas generaciones, para que este sindicato tenga 100 años más. Así, este sindicato. Honor y Eh, justicia. Honor y dime, justicia. ¿Qué es para ti como actor honor y justicia? Acercarte a honor y justicia. ¿Qué es para ti? mira, hay una cuestión, se ha tomado muy a la ligera las consignaciones. Eh, yo hacía me acuerdo de cuando mi hija jugaba con sus amigas aquí, que jugaban a los encantados. Ujú. Estás consignado, te voy a consignar, porque no sé qué, la consignación. Y luego resulta que las consignaciones ni operan, ni les dan seguimiento. Sin embargo, también me he dado cuenta que muchas de ellas permanece ahí la consignación durmiendo el sueño de los justos. Nunca se llevó a cabo un dictamen y lo único que hacen es estropear los expedientes de los compañeros. Sí, es como decir encantado, ¿no? Estás encantado, ¿no? Estás encantado. Entonces, y luego fue una consignación que no prosperó o no se dictaminó o se abandonó, de tal manera, sin embargo, en el expediente del compañero está esa supuesta consignación que en el año tal, tal, tal hizo fulano de tal, y nadie lo quitó del expediente. Yo me quiero dar a la labor, y obviamente con la ayuda de los compañeros, de ir limpiando los expedientes de todos los que tengan consignaciones, que no avanzaron, que se perdieron, que no hubo un dictamen, que no fueron más allá, incluso aquellos que fueron consignados y cumplieron la sanción que se les puso, pues el hecho de ir limpiando sus expedientes, no quiere decir que se le quite esa situación o esa falta, pero sí de alguna manera ir limpiando los expedientes de los compañeros y darles claridad. Exacto. Ahora, se ha hablado también de que, y esto es cierto, de que a veces las calidades en el pasado se daban de una forma muy a la ligera, muy porque eran cuates, muy por todo esto. Hoy en día tiene que pasar por honor y justicia, tienen que pasar esos detectar, porque no solamente es lo que estadística tiene, sino ahí se detecta si alguien o le ha faltado que se le consideren trabajos que ha realizado a través de la ANDA como actor, Ujú. o bien si se obtuvo de una manera poco transparente ese cambio de calidad. Entonces, esa es otra de las labores que nadie nombra nunca, pero que son parte de las funciones de honor y justicia Sí, y que son, porque y es todos creen que revisar. nada más es dar medallas y eso. Y no, va mucho más allá. O sea, la palabra lo dice. Sí, Hacer no, no, honor y no. hacer Y justicia. luego está la parte amable. Esta es la parte, digamos, jurídica, incluso proceder en el caso de que haya consignaciones, pues proceder como tal, en los señalamientos. Consignación significa señalar, Ok. viene del latín, consignare, señalar. Es una manera de señalar a alguien. Pero bueno, yo tengo que señalar a alguien y hay que hacer un proceso, las pruebas tienen que ser aportadas y después tiene que haber un dictamen. Y entonces ya ese señalamiento se convierte en realidad en un dictaminado, si es que lo hubo o no lo hubo. Claro. La falta fue comprobada o no fue comprobada. En fin, todo ¿cómo te diré? Ese artilugio, que Como no si me acuerdo ahora hiciéramos mismo, como si hiciéramos un juicio, ¿no? Un ese juicio. artilugio Ujú. jurídico que está en el estatuto, pues hay que seguirlo debidamente y con su caminito y obviamente oyendo al socio que tenga un debido proceso. Esa parte jurídica me es natural por lo mismo de que soy abogado. Me es natural que se pueda hacer. No utilizarlo como vendetas políticas, no utilizarlo para nada por situaciones personales. Sabemos que muchas veces los actores nos calentamos, nos mentamos la madre, nos decimos de cosas. Es parte de nuestra forma de ser, pero ¿qué tanto puede ir más allá esa situación? Claro, desde luego violencia física de ninguna manera, pero es decir, entrar un poco a meter orden, no porque no lo haya, si lo ha habido, pero meterle un poco este ojo jurídico, que creo que es necesario, aunque tienen un abogado que es necesario que esté ahí para llevar los juicios, pero bueno, pues van a tener ahora
ese abogado va a tener un supervisor jurídico que va a ser yo. Es decir, voy a estar con él y de alguna otra manera vamos a poder hacer las cosas. Por el otro lado están los premios. Hay gente que ha hecho mucho por nuestro sindicato y no se le ha premiado. Creo que tenemos una asignatura pendiente, por ejemplo, con una institución que yo quiero muchísimo, que es el Rosa Mexicano. El Rosa Mexicano para mí, pues todas esas señoras, esas grandes señoras que empezaron hace mucho tiempo y y que han que han hecho dedicado tanto. su tiempo en la estancia y que ahora ya no están y que por diversos motivos que no es plan de hablar, ya no están en la administración. Sin embargo, creo que el reconocimiento, la ANDA, que le debemos por lo menos un reconocimiento a todas las señoras que sobreviven, porque muchas de ellas ya fallecieron y que son parte del Rosa Mexicano. Creo que es un reconocimiento que hay que dar. Y hay efectivamente mucha gente a la que reconocer en el sindicato que hace una labor un tanto oscura, un tanto que no se nota, pero que sin embargo son dignos de reconocimiento. Y aparte, pues todo lo que estatutariamente estamos establecidos, las recompensas por esos 25 años de trabajo actoral, por luego los 50, incluso los 75, las distintas medallas que ha otorgado el sindicato en forma tradicional y que es una fiesta, porque en realidad es una fiesta para todos el festejar con nuestros compañeros ese logro de haber estado 25 años trabajando duro en esta profesión que cada vez es más complicada, más sabemos todo lo que tenemos que pasar. Entonces, obviamente esos premios, esas recompensas que se tienen que dar. Y aparte te digo estas otras, ¿no? Otro tipo de preseas y de premios de reconocimiento a labores muy emblemáticas que tenemos en el sindicato. Hay gente que te lo digo de verdad, lo he observado, se rompe el alma por su sindicato. ¿O la Y nariz? no pasa nada, lo hacen porque quieren, no son los grilleros precisamente. No. Y es que efectivamente cuando vas a un puesto o estás en un puesto, lo primero que tienes que pensar es que es un lugar de trabajo. No es que ya llegué y ya. Porque mira, para lo que cobras, pues tampoco son grandes. Lo que cobran los secretarios, las comisiones, todo, realmente no es tanto económicamente lo que te puede aportar, sino más bien, yo creo que ahí es donde tiene que cambiar la mentalidad. ¿Qué le puedes tú aportar al sindicato? No que el sindicato te va a aportar. ¿Cómo puedes servirle, no cómo puedes servirte, no? Claro, que obviamente tienes que cubrir tus gastos, tus cosas, eso sí es lógico, normal, pero no se crean que somos el sindicato de Pemex, donde ganan millones y millonadas los secretarios generales y los secretarios de los distintos, no, este es un sindicato que en ese sentido es bastante, pues hasta pobre, podríamos decirlo, porque es una medianía, en general, estoy hablando de todos los puestos, cada quien en su lugar, y pues de alguna otra manera sí es un apoyo, pero hasta ahí. No hay que verlo como me voy a servir del sindicato, sino yo qué le puedo aportar al sindicato. Igual pasa y así debe de ser en todas las instituciones. Ahí es a donde entra el tema de la justicia, ¿no? Hacer justicia, hacer el honor también a quien lo merece, como bien dices, porque pues, por ejemplo, el Rosa Mexicano hablábamos, vamos, desde que estaba Dolores del Río, ¿no? Entonces, tiene una gran historia y los compañeros, muchos, porque muchos en su mayoría, no tienen el conocimiento, nada más, en el caso de los jóvenes, vamos a hablar de la nueva ola, ¿no? Los jóvenes dicen, es que yo para qué cotizo, pero si yo soy joven y hermoso y tengo éxito y salgo aquí y allá y no necesito. Creemos que el tiempo nos va a perdonar y solo Dios perdona, el tiempo no. Entonces, tenemos que tener esa preparación y conocer desde la raíz nuestro sindicato para saber el por qué están ustedes ahí, por qué están trabajando para y por nosotros. Y también, si en el caso de que algún compañero no esté haciendo lo que es su deber, más que su obligación, su deber, pues también hacer justicia en si hay una consignación, ni modo, pues destituirlo porque no está haciendo lo que propiamente debe de hacer, ¿no? Su cargo, lo que su cargo le requiere o le exige el cargo, más que los compañeros, el cargo, ¿no? El cargo y la responsabilidad que tienes que partir de esa base.
La Ley Federal del Derecho de Autor ha tenido reformas el 1 de mayo del 2019. Muchas de las cosas que llegaron aquí con estas reformas de ley, habla de la democracia sindical, habla de muchos aspectos que ya los sindicatos deben tenerlo. Tengo que decirte que el 80 o casi 90% de todo lo que propone las reformas de ley del 19 ya los teníamos en el sindicato. Una de ellas, ahora sí, lo que pasa es que las medidas se convierten en mucho más duras porque ya están en ley. La rendición de cuentas es algo importantísimo, o sea, se tienen que rendir cuentas y cuentas claras. Rendir los informes. El rendir los informes es una obligación y esa obligación se tiene que hacer y no hay vuelta de hoja porque es una obligación legal como tal, ya no solo estatutaria, sino más arriba, legal. El que estés de acuerdo o no con los informes, eso ya es otra cosa. Yo podré oír al presidente de la República dar sus informes. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con el presidente de la República, ¿verdad? Pero el señor tiene obligación de informar. Así es. Eso definitivamente. Y ahí es donde entran este tipo de canales donde, digo, no, nosotros no seremos un órgano de policía, porque es un órgano de justicia. No es el que se va a encargar de averiguar, investigar. Eso no son facultades que tiene Honor y Justicia. Pero si llegan con las pruebas pertinentes y todo, obviamente se procederá conforme a derecho y siguiendo el debido proceso, escuchando a las partes y proponiendo a la Asamblea, porque Honor y Justicia no es la que sanciona es la Asamblea. Honor y Justicia lo único que hace es elaborar un dictamen y proponer una sanción, pero será la Asamblea la que defina si se aplica o no esa sanción o se aplica otra. Exacto. Eso que quede muy claro, nosotros no somos autónomos en ese sentido, nos debemos a un solo aspecto, que es a la Asamblea. En este caso, las dos comisiones no se deben más que a la Asamblea General de Socios, no se deben a los comités ejecutivos. Los comités ejecutivos van y vienen, por eso es que son alternados. Entonces, nosotros no tenemos mayor autoridad que la Asamblea en Honor y Justicia. Son quienes informan a la Asamblea y la Asamblea es quien determina La tomar. Asamblea es la que determina, después de haber seguido esta consignación, este debido proceso, se llega a una resolución, a un dictamen, proponemos que la sanción sea esta o proponemos que pues no se siguió o no se cumplieron realmente las pruebas que se aportaron no tenían nada que ver con el caso. En fin, eso ya es lo que dirá a la Asamblea Honor y Justicia, así es como se debe trabajar. Y ya será la Asamblea la que diga, bueno, entonces si va la sanción tal o la sanción cual, se hace una votación y entonces a partir de ese momento empieza pues esa sanción a surtir su efecto. Sí, Que son otra cosa que aquí que quede muy claro, yo lo tengo muy claro. Las sanciones siempre serán sobre derechos sindicales, no sobre derechos sociales. Los derechos sociales son unos y los derechos sindicales son otros. Los derechos sindicales son votar, ser votado, tener voz, voto, en este caso voto. Esos son los derechos sindicales. Poder participar en alguna votación, pero los derechos sociales, que son concretamente para nosotros lo que es la salud y lo que es la jubilación, esos son intocables. Digo, porque en alguna ocasión, hace muchos años, se tomaron sanciones en las cuales delimitaban derechos que son sociales. Y esos derechos sociales, que no son los sindicales, los derechos sociales están en la Constitución. Así de sencillo, estaríamos violando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y nada por encima de la Constitución. Sí, nada de que te voy a quitar los medicamentos o te voy a quitar, porque ese derecho tú ya lo adquiriste o lo tienes. Entonces, no se te puede quitar el derecho a la salud, ni desde luego, mucho menos al de tu retiro, al de tu jubilación. Que no es retiro, porque realmente no es un retiro, es más bien jubilación. ¿Qué nos dejas en este periodo que estuviste en fiscalización y vigilancia? Es importante comentarlo también. A pesar de todas las tormentas que tocaron a la puerta de la ANDA, que fueron muchas, casi un año sin poderse celebrar asambleas,
porque por una u otra cosa se abortaban. A veces las abortaba el propio comité ejecutivo, a veces las condiciones efectivamente no se daban, en fin, fueron momentos muy complicados. Lo que yo me llevo de satisfacción es haber tratado, y creo que se logró, de mantener la estabilidad. Mantener la estabilidad. Nos ha tocado eso más una pandemia, en donde hubo obviamente una falta de trabajo tremenda, en donde los pagos había que realizarse. Entonces, también el hecho de comprender cómo se puede salir adelante de un problema enorme. Y ahí, pues, no es que apoyar, pero sí de alguna manera